Un poco lo decíamos al principio del programa, el gobierno no le encuentra el agujero al mate con el tema de el acuerdo con el FMI. Bueno, el mercado al parecer ya no le cree a Caputo con justa razón. El mercado no le cree más a Caputo con justa razón, dada la experiencia que tuvo por allá por el 2018. Y el FMI tampoco lo ayuda. De hecho, el Fondo Monetario Internacional medio que le dice a Caputo, che, sos bastante precoz. Vos la verdad como que te apurás, sos bastante precoz, decís que tenés ahí, que dijiste que te vamos a desembolsar 20.000 millones, pero en realidad no sé si te vamos a desembolsar toda la teca de una, por ahí te la damos en tramos, viste, en cómodas cuotas, porque bueno, a fin de cuentas nosotros somos el Fondo Monetario Internacional y vos sos un pibe más del montón, sos un ministro más del montón. Más o menos algo por el estilo. Un manejo muy poco claro de la información sobre la renovación de la deuda en pesos se sumó a las distintas versiones, bueno, algunas contradictorias, sobre el estado del avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, yo lo había apuntado a la mañana en Periodismo con Sentido y, bueno, un poco como que lo veníamos diciendo acá. No se entiende y parece ser que no se entiende a conciencia, a propósito. Parece ser que está hecho así, a conciencia y a propósito. Bueno, del fondo las negociaciones con el FMI y del monto y los plazos de desembolsos. Esto que te venía contando de en un solo tramo o en cómodas cuotas. El equipo económico de Milei y bueno, el ministro Caputo arriesgó esta semana lo que parecía ser, bueno, el principal capital político como la llave de oro con respecto al tema de la economía, para así sostener, bueno, el esquema monetario, el cepo y demás, y bueno, esta idea de no devaluar que tiene el gobierno nacional. Bueno, el esquema monetario cambiario, la credibilidad en el mercado, y bueno, el mercado empieza como a sospechar de pequeñas maniobras, viste, contables, tolerables, que se están, bueno, generalizando y convirtiendo en una práctica que pone, bueno, en duda la capacidad del Tesoro de hacer frente a sus propios compromisos, tanto en pesos como en divisas extranjeras. Las versiones instaladas desde el principio de año por el ministro Caputo sobre la certeza de un acuerdo con el FMI que no iba a alterar la política monetaria y cambiaria fueron migrando a desconfianzas hasta que a mediados del mes el rumor de una inminente devaluación, lo que le venía soplando en la nuca al gobierno, se convirtió en la mayor certeza del mercado. Es decir, el mercado ya sabe que este gobierno va a devaluar. El mercado ya sabe, ya conoce el plan que tiene el gobierno nacional al respecto. Y ahora el gobierno ha quedado expuesto en este sentido y ha sacado la carta comodín. ¿Cuál es la carta comodín de la política hoy por hoy en nuestro país? Cristina presa. Cristina presa. CFK presa. Ese es el comodín del gobierno nacional. El comodín de Milei es ese. Hablar de Cristina presa. Hablar de hay que meter en Canadá, en Cana, Cristina, porque eso va a dar seguridad, eso nos va a dar transparencia, eso nos va a hacer un país de anticorrupción, supuestamente anticorrupto, que va contra las malas prácticas de la política y que va a sanear una supuesta herida que tiene el país por el mal gobierno kirchnerista que es, un populismo que era Venezuela y todo lo demás. Bueno, es gracioso porque los que decían que íbamos a hacer Alemania o Irlanda nos miran y dicen, bueno, al final vamos a hacer como Perú. Y les digo, me parece que Perú está mejor que nosotros, incluso con los propios quilombos que tiene el país hermano. La verdad que me parece que en moneda está ahí peleada las cosas. Nosotros la verdad que no tenemos ni para empezar en ese sentido. Bueno, esos son algunos rumores que se vienen confirmando y bueno, nada, el mercado ya medio como que no le cree, con justa razón, vuelvo y repito, a Luis Toto Caputo. Bien, el problema del equipo económico es que ahora el mercado empieza a sospechar, como te lo venimos contando, y en un informe
un informe oficial a través de la red social X. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo que recibieron ofertas por 8.274 billones y que adjudicaron, bien digo, 6.285 billones. Y luego, cuando se instaló la versión de una participación del Banco Nación como casi el único oferente, recordó que los canjes son habituales. El Banco Central, el BCRA, solo puede comprar en el mercado secundario, pero puede participar de canjes. Dijo que no hay pacto con bancos y que fundamentalmente sostuvo que fue una mentira más que el Banco Nación compró el 89% de lo licitado. Crisis cambiaria, maniobras muy extrañas y funcionarios que no son creíbles. Ese es el panorama que tiene el mercado en la actualidad sobre nuestro país. Sin contar de que se van los dólares, que los dólares se fueron. En marzo, un mes tradicionalmente fuerte para la acumulación de reservas del BCRA, vendió, escuchen bien este número, 1.361 millones. Las reservas internacionales cayeron a 477 millones en el día. Vuelvo y repito, cayeron 477 millones en el día. Es una situación delicada. Y en términos económicos es más catastrófica que el 2001, ¿no? En términos económicos, es más catastrófica. Por otro lado, el FMI hace guiños. Así como sospecha de ciertos funcionarios, también hace guiño a otros funcionarios. Y acá reaviva una viejísima interna entre dos personas. Entre Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger, que no se pueden ni ver ni en figurita. Sobre todo con un Sturzenegger que cada vez más se venía pronunciando económicamente. Se venía pronunciando dentro del gobierno, empezaba a tomar más roles, a hablar de la política, hablando de ciertos manejos y demás, que bueno, un poco reavivaba la interna que tiene hasta el día de hoy con Toto Caputo. Guiño del Fondo Monetario Nacional. El fondo armó un consejo de asesores e incluyó a Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger ahora está de los dos lados del mostrador. ¿Quién pudiera, no? Me podrían decir cualquiera que esté ahí del otro lado escuchando. ¿Quién pudiera, no? Bueno, Federico Sturzenegger está de los dos lados del mostrador. Se trata del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento. Los miembros se reunirán aproximadamente una vez cada 3 meses. O sea que una vez cada 3 meses este grupete se va a reunir para ver qué puede hacer y no hacer y deshacer y volver a hacer. En medio de la recta final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el organismo financiero confirmó un consejo de asesores con un guiño para la gestión libertaria, pero más en concreto, vamos a decir, para Federico Sturzenegger, que será uno de los participantes, será uno de los miembros que integre, este grupete. Actual ministro de Transformación y Desregulación del Estado. En detalle, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, nombró a 9 personas para que formen parte del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento. El objetivo general de este grupo será identificar políticas que mejoren la asignación de recursos, fomenten la innovación e impulsen el crecimiento económico liderado por el sector privado. Bueno, al parecer el Fondo Monetario Internacional elige quién sí y quién no y se mete en una interna viejísima también. No sé si colateralmente o sabrán, ¿no? O sabrán de esta interna.
Lo cierto es que, bueno, nada, si el mercado sospecha de Luis Toto Caputo, bueno, el mercado va a decir, bueno, y en la gama de ofertas que, bueno, está Federico Sturzenegger, ¡pum! Federico Sturzenegger que se la había agarrado con Aerolíneas Argentinas, un Federico Sturzenegger que venía pronunciándose para dentro del gobierno, con conversaciones y demás. Así que ahí lo tenés ahora. Federico Sturzenegger integrando los dos lados del mostrador.